Buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Teleuniverso al Día, que como siempre se dan cita en este espacio para recibir esas informaciones que nosotros les llevamos, trabajadas con el más alto nivel de entrega y de responsabilidad también, precisamente tratando de ser objetivos, apelando a ese mandato del periodismo. Es que buscamos siempre una primera fuente para consultarla sobre los temas importantes que atañen a nuestra sociedad dominicana. Y a propósito, Leina, en esta ocasión, pues nuevamente ha salido un informe que se ha convertido en un objeto de críticas, de análisis, de cuestionamientos, y es un informe que indica que los Estados Unidos, pues, una gran parte de los casos de infecciones posoperatorias por cirugías, mayormente de las que se practican las mujeres y que nosotros ya conocemos, ¿no? Pues son casos provenientes de la República Dominicana, o sea, llegan de la República Dominicana a los Estados Unidos. El informe precisamente dice que 20 de 42 casos pues provienen de este país caribeño, y es por eso que hemos venido a consultar al cirujano plástico doctor Rafael Mirabal para hablar con él sobre esta situación que hablábamos previamente, Leina, es ya recurrente, un informe recurrente, y vamos a ver qué busca este informe. Doctor, primeramente buenas tardes, bienvenido a Teleuniverso al Día, y queremos preguntarle, para hacer el diálogo más ameno, ¿cómo se siente? ¿Qué tal la jornada? Lo vemos con muchas consultas y todo eso. ¿Qué tal todo? Bueno, buenas tardes a todos los amigos televidentes de Teleuniverso al Día. Todo bien, como un jueves de mucho trabajo. Por aquí estamos, siempre dispuestos a compartir las informaciones necesarias para que todos en sus hogares sepan las cosas realmente cómo son, porque a veces se cambian. Como bien decías sobre el informe, si ustedes se fijan, cada año para la misma fecha siempre aparecen casi siempre el mismo informe. Ese informe que tú mencionas dice que es de 2003 a 2017. Ya estamos en 2019, pero sin embargo repiten el mismo informe, lo repiten para el mismo tiempo. Llama mucho la atención que quieran traer a colación lo mismo de nuevo, como si se estuviera buscando algo. Da la casualidad que esta misma época, la época en que muchos pacientes vienen de Estados Unidos a operarse a República Dominicana, lo cual imagino que hasta cierto punto debe causarle cierto, no sé, a médicos de otro país de allá que se le están yendo los pacientes y vienen para acá. República Dominicana en los últimos años a nivel de salud, de lo que es el turismo de salud, ha crecido muchísimo por la calidad que tienen los médicos y los centros de salud privada en nuestro país. Y eso ha hecho que cada día y cada año sean mayor la cantidad de pacientes dominicanos que se radican fuera, que vienen a su país a realizarse diferentes estudios y procedimientos, y entre ellos quizá la mayoría de los que vienen a hacerse procedimientos de cirugía plástica. Además de esas pacientes dominicanas que se radican ya en los Estados Unidos, trabajan quizás por alguna operación, ¿ustedes tienen pacientes norteamericanas o de otras nacionalidades que vienen aquí quizás por el costo o por otras razones, pero que son nacionales de otra parte? Sí, efectivamente, nosotros recibimos pacientes de diferentes lugares del mundo, con mucho más frecuencia de Estados Unidos, vienen de Canadá, también vienen de España, de Europa, porque ya República Dominicana es conocida como un punto donde hay calidad y donde ofrecemos mejores precios que en otro país. Entonces ahí viene la cosa que yo te digo que llama la atención, que año tras año repiten el mismo estudio y hablan de lo mismo. Pero hay que tener en cuenta algo, o sea, las complicaciones que existen en cirugía plástica en República Dominicana es las mismas que existen en otros países, los mismos porcentajes en países desarrollados. Nosotros tenemos, por suerte, una cantidad de médicos bien preparados, y aquí las complicaciones que pueden existir son las que pueden ocurrir en cualquier lado. Hubo hace unos años un problema con una bacteria. O sea, están dentro de los estándares de probabilidad ante cualquier infección. Están dentro de los estándares, y muchas veces hasta estamos un poquito mejor. Porque nosotros en República Dominicana, como te digo, la misma sociedad de cirugía plástica, SODOCIPRE, siempre está muy detrás de que todos los médicos que pertenecemos a esa sociedad estemos trabajando correctamente. Hacemos actividades científicas cada 2 meses, nos juntamos, o sea, hay congresos. Inclusive el año que viene, déjame decirte que el congreso de cirugía plástica internacional se va a hacer aquí. Okay. O sea, vamos a tener un congreso de cirugía plástica que incluye lo que son los países latinoamericanos, España, Estados Unidos. O sea,
Y ese congreso va a ser aquí en Punta Cana. O sea, que eso llama más a suspicacia en el entendido de que nos hemos convertido en un foco de salud en ese sentido, o en un foco médico, en el entendido de que una gran cantidad de mujeres asumen este destino como lugar para llevar a cabo sus cirugías y hacerse sus adaptaciones. Ya que mencionó lo de Sodocipre, la sociedad de cirujanos, sociedad dominicana, exacto. ¿Ustedes se han sentado a analizar las intríngulis quizás de estos informes recurrentes a su entender? ¿Lo han analizado, lo han debatido ustedes como miembros de la sociedad? Hay cosas que se hablan internamente en la sociedad que yo no soy quien debe decirlo fuera. La sociedad tiene su representante para prensa y eso. Tiene su presidente que quizás es la persona que debe, como dirigente de la sociedad, de decir lo que piensa la sociedad. Es lo indicado. No debo ser yo porque yo pertenezco a la sociedad, pero yo no soy el vocero. Okay. Pero hay cosas que sí la hablamos dentro de la sociedad. Ciertamente estamos hablando de la parte formalizada, legalizada ya de los cirujanos, pero también hay un sector que es el clandestino, que quizás es lo que influye para dar esa imagen negativa, manipulada o no, pero es una imagen negativa. ¿Cómo ustedes manejan ese tema de las clínicas clandestinas, cirujanos clandestinos, que le ofrecen precios muchísimo más bajos de lo que ustedes les ofrecen, pero por un trabajo muy riesgoso que puede costarle hasta la vida a las pacientes? ¿Cómo ustedes han manejado ese tema? Mira, primeramente es bueno que tú lo traigas a colación, porque por ejemplo, en ese estudio que mencionan, no sabemos cuáles pacientes fueron operadas por un cirujano plástico real en una clínica aprobada y cuáles no. Entonces, con respecto a eso de lo que es el intrusismo, que es como se llama cuando un profesional de la salud trabaja en un área que no es para la que está preparada, nosotros lo que hacemos como sociedad es identificarlo, vamos a los medios, hablamos de cuáles son los médicos que están. Hay una página, por ejemplo, de internet de la sociedad donde usted entra y encuentra todos los ciudadanos plásticos del país, cuáles son y dónde están. El que no está ya en esa página, que no pertenece a la sociedad, puede ser que haya uno o dos que sean cirujanos plásticos. ¿Cuantificados? ¿Cuánto tienen ya? A nivel nacional somos aproximadamente 200 y algo de cirujanos plásticos certificados que pertenecemos a la sociedad. Entonces, nosotros no podemos hacer nada más que decir quiénes están, pero quien debe controlar eso es el Estado. Salud Pública es quien debe manejar, supervisar, claro, es quien da los permisos para que en un centro se hagan o no cosas. Entonces a nosotros solamente nos corresponde ir allá a decirle, mira, está pasando esto con esta persona, y ya ellos son los que toman carta en el asunto. Nosotros como sociedad no podemos hacer más nada. Excelente, doctor. Yo creo que esa puntualización que usted hace es de sumo interés para el público, porque venía yo bromeando para mis adentros en el camino, caramba, ¿cómo voy a trabajar la entrevista con el doctor Leina? Y me preguntaba o pensaba en esa situación que tenemos en las redes sociales donde se destacan muchísimos datos interesantes y seguido de una coma dice, un dato lo aprueba. ¿Pero qué dato? O sea, en este caso estamos hablando de que pacientes atendidas en República Dominicana, ¿pero dónde? ¿Con quién? Entonces yo creo que sería interesante que quienes formulan ese informe también pues sean más específicos, den nombres, y eso pues ayuda a esclarecer un poquito más la situación y despeja el temor en las posibles o potenciales pacientes. Ya en el ocaso, doctor, de esta entrevista, quisiera preguntarle dos cosas. ¿Cuál es el sector femenino que más acude a las cirugías, o sea, el rango de edad? ¿Y cuál es el tipo de cirugía que mayormente prefieren hacer o se hacen por asuntos estéticos? Te voy a responder inversa. Las cirugías que más se hacen generalmente son la liposucción, la abdominoplastía y ya las cirugías de mama, aumentos, reducción, levantamiento. En cuanto a rango de edades, es muy variado y va también a ser dependiendo del tipo de cirugía. Por ejemplo, la abdominoplastía regularmente se la hacen ya a mujeres que ya han tenido hijos, 30 años, 40. La lipo se la hacen mujeres más jóvenes muchas veces. Los aumentos de mama también es más frecuente en mujeres más jóvenes, menores de 30 años, como mucho 30, 35 y eso. O sea que es muy variado. Y el asunto de los glúteos, que vemos muchas mujeres también que se injertan glúteos, por así decirlo. Eso también es una cirugía que hace unos años para acá se ha vuelto también muy frecuente. Son dos procedimientos que existen. O sea, se puede poner un implante o se puede utilizar la grasa de la misma paciente para ponerla en los glúteos. Excelente. Bueno, señores, yo creo que más valiosa no podría ser la entrevista. Agradecemos el tiempo al doctor Rafael Mirabal en un momento tan propicio para hablar de este tema.
Seguro a lo largo de esta semana o de lo que resta estaremos hablando también sobre ese informe, pero lo importante es que usted conozca también el otro sonido de la campana. Nuevamente, gracias doctor por este tiempo. Entonces, Leina, nosotros retornamos con ustedes al estudio.